en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Continuamos nuestro estudio de Marcos. Marcos capítulo 7, vamos a leer versos del 1 al 23. Dice así la palabra del Señor. Lo puro y lo impuro. Los fariseos y algunos de los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén se reunieron alrededor de Jesús y vieron a algunos de sus discípulos que comían con manos impuras, es decir, sin habérselas lavado. En efecto, los fariseos y los demás judíos no comen nada sin primero cumplir con el rito de lavarse las manos, ya que están aferrados a la tradición de los ancianos. Al regresar del mercado, no comen nada antes de lavarse. Y siguen otras muchas tradiciones, tales como el rito de lavar copas, jarras y bandejas de cobre. Así que los fariseos y los maestros de la ley le preguntaron a Jesús: ¿por qué no siguen tus discípulos la tradición de los ancianos en vez de comer con manos impuras? Y él les contestó: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes, hipócritas, según está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Ustedes han desechado los mandamientos divinos y se aferran a las tradiciones humanas. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier ayuda que pudiera haberte dado es corbán, es decir, ofrenda dedicada a Dios. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre. Así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. De nuevo Jesús llamó a la multitud. Escúcheme todos, dijo, y entiendan esto: nada de lo que viene de afuera puede contaminar a una persona. Más bien, lo que sale de la persona es lo que la contamina. Después de que dejó a la gente y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. ¿Tampoco ustedes pueden entenderlo?, les dijo. ¿No se dan cuenta de que nada de lo que entra en una persona puede contaminarla? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después va a dar a la letrina. En esto Jesús declaraba limpios todos los alimentos. Luego añadió: lo que sale de la persona es lo que la contamina. Porque de adentro del corazón humano salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad. Todos estos males vienen de adentro y contaminan a la persona. El Señor añade bendición a su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios, bendice tu palabra. Bendice esta palabra que es vida.
Tus palabras, Señor, son espíritu y son vida. Y permite que tu espíritu, el espíritu mismo que inspiró esta palabra, nos asista en esta hora para interpretarla y aplicarla a nuestras vidas. Y que seamos no solamente oidores, olvidadizos, sino hacedores, prontos de tu palabra. Que seamos educados, instruidos, corregidos. Y de esa manera, Señor, podamos ver el camino por el cual tú quieres que andemos. Estas cosas te pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Ustedes saben que yo soy de Panamá. Perdón. Y una de las cosas que la gente le gusta de mi país es que en Panamá se consigue de todo. Y a relativamente buenos precios. Pero hay que tener cuidado también. Porque en Panamá hay televisores Sony con S, pero hay televisores Sony con Z. También se consiguen relojes Seiko con K, pero también se consiguen relojes Seiko con C. ¿Sí? Está lo original y está la imitación. De hecho, un amigo mío una vez le pasó, se compró un VHS, una videograbadora. Tremendo precio. JVC. Y un día que fui a la casa a ver las cosas que había comprado, yo me quedo mirando el aparato. Yo soy observador. No soy vida ajena, soy observador. Es diferente. Y yo me quedo mirando el aparato y digo, este no es JVC, es JCB. JCB. Hay que tener cuidado, porque está el original, el auténtico y la copia, la imitación, lo falso, lo fake. Y saben una cosa, mis hermanos, dentro de la iglesia es lo mismo. Dentro de la comunidad de fe, dentro del pueblo de Dios, vemos lo mismo. Vemos aquello que es original, auténtico, pero también vemos aquello que es imitación. Es copia. Se parece. Y al que no sabe cuáles son las cosas que tiene que mirar, lo engaña. Hay una santidad, una cualidad de santidad que es auténtica. Pero hay una santidad que es artificial. Hay una santidad que es imitación. Hay una santidad que es fake. Hay una cualidad de santidad dentro del pueblo de Dios que es original y auténtica. Ese es el televisor Sony con S. Pero tenemos televisores Sony con Z dentro de la iglesia también. Tenemos santidad o santos que no son auténticos. Son imitación. Son artificiales.
son fake. Este pasaje de Marcos, el Señor nos enseña acerca de esto. Y nos enseña que tengamos cuidado y que aprendamos a discernir. Jesús le metió su cocorrón en la cabeza a los discípulos. ¿Qué todavía no entienden lo que les he querido decir? Fíjese, este asunto no es solamente el tema, la cuestión, la disputa de lavarse las manos o no antes de comer. Y la gente piensa, ay, qué cochinos los discípulos, cómo se sientan a comer sin lavarse las manos. Quién sabe, a lo mejor fueron al baño y con esas manos sucias, así mismo se sientan a comer, se meten la comida en la boca. Bueno, el asunto aquí no es higiene. El asunto aquí es santidad. Los fariseos, los maestros de la ley, los religiosos de la época de Jesús. Bueno, en esa época nadie sabía nada de gérmenes, de microbios, de virus. Ese conocimiento no existía. Pero los fariseos están ofendidos. Están enojados. Porque los discípulos del Señor se sientan a comer sin haberse lavado las manos. Y como siempre, van donde el Señor. Mira, maestro, tus discípulos, es que tú no les has enseñado, es que tú no les has corregido. Tan mal maestro eres tú, que tus discípulos no han aprendido que no pueden comer sin haberse lavado las manos. Pasa igual así, ¿verdad? Hoy. Cuando a alguien no le gusta lo que un hermano hace, viene a quejarse con el pastor. Mira, hermano fulano de tal, regáñelo, enséñelo, corríjalo. Pero la disputa, hermano, aquí no es higiene. La disputa aquí es pureza, es santidad. Fíjese. El Señor le había dicho claramente a Israel, Levítico 19:2, sed santos, porque yo, vuestro Dios, Jehová, soy santo. Me seréis un pueblo de sacerdotes, una nación santa. Y la legislación en Éxodo 30, 19 al 21, requería que los sacerdotes, solo los sacerdotes que estaban en servicio en el tabernáculo y en el templo tenían que estarse lavando las manos constantemente. ¿Por qué? Porque estaban delante de la presencia de Dios. El lavarse las manos no era una cuestión de higiene, era un rito de purificación. Para poder presentar manos santas delante de Dios en el templo. La legislación también decía, Números 18, 8 al 13, que todo aquel que participara de la comida que había sido sacrificada al Señor, todo aquel que comiera carne de un animal que había sido sacrificado al Señor, tenía que lavarse las manos antes de comer. Porque esa carne había sido dedicada al Señor. Era un rito no de higiene, no era un hábito de higiene, era un rito de purificación. Porque iban a tocar algo que había sido dedicado, consagrado a Dios, que es santo. Los judíos creían que cuando se sentaban a la mesa, en la mesa estaban en la presencia de Dios. Invocaban la presencia de Dios en la mesa cuando pronunciaban la bendición sobre la mesa, sobre los alimentos.
Y creían que estando en la presencia de Dios era necesario presentar manos santas delante de un Dios santo. Por lo tanto, los fariseos hacían tremendo énfasis en estos ritos de purificación. Porque Israel tenía que ser una nación santa. Y si Israel iba a ser una nación santa, una nación de sacerdotes, de esa misma manera, todo judío tenía que seguir los ritos de purificación que seguían los sacerdotes. Tenían que lavarse las manos cuando iban a estar delante de la presencia de Dios. Tenían que lavarse las manos antes de comer porque la presencia de Dios estaba en la mesa. Y porque los alimentos eran bendecidos y consagrados a Dios. Hermano, la disputa aquí no es higiene. No es si los discípulos son cochinos o no. Es si los discípulos son santos. Y se están presentando santos delante de la presencia de Dios. Maestro, tus discípulos no son santos. Bueno, esto es una cuestión ofensiva para los fariseos. ¿Cómo es posible que se presenten delante de la presencia de Dios sin haberse lavado las manos? Esto es indigno, impuro, manos contaminadas. Es necesario que se presenten delante de Dios con manos purificadas por el rito del lavado. Bueno, ¿y no se han fijado que pasa lo mismo en la iglesia también? Aquellos que se ofenden porque el hermano tal o la hermana tal está haciendo algo que es impropio. Está haciendo algo que de acuerdo a su percepción es impuro. De acuerdo a lo que usted piensa que es santo, no debe ser. Ay, ¿cómo es posible que la hermana vino con esa ropa? O el hermano vino con esa ropa. ¿Qué no sabe que estamos delante de la presencia de Dios aquí? Y nos ofendemos. Nos ofendemos por cuestión de ropa. Nos ofendemos por cuestión de maquillaje. O de hairdo. ¿Cómo es posible? Hay iglesias que no se pueden cortar el pelo, no se pueden maquillar, no sé de dónde sacaron eso. Del mismo lugar que los fariseos sacaron todo esto. De su cabeza. Nos ofendemos por cuestión de música. La música que el hermano oye es impura. No es santa. Nos ofendemos, como los fariseos se ofendieron. ¿Qué fue lo que Jesús les dijo? Hipócritas. Por sus tradiciones de hombre invalidan la palabra de Dios. Muéstreme dónde está eso en la Biblia. Muéstreme dónde está en la Biblia que hay que lavarse las manos todo el tiempo antes de comer. No, la Biblia decía, había que lavarse las manos antes de comer carne de animal sacrificado a Dios. No todo el tiempo. Muéstrame en la Biblia donde dice que hay que lavarse las manos constantemente. En ninguna parte la Biblia decía que el sacerdote que estaba sirviendo en el tabernáculo, en el templo, tenía que estar lavándose las manos. Pero fíjense, eso es lo que hacemos con nuestras tradiciones. Agarramos una cosa de la Biblia y la agrandamos y la aumentamos y le ponemos adornos y después obligamos a todos los demás que la tienen que seguir. Los fariseos estaban convencidos que su tradición estaba basada en las Escrituras. Hermanos, y todo aquel
que está pegado a la tradición, también está convencido que su tradición viene de la Biblia. Fíjense, yo crecí en una iglesia donde era pecado que una mujer se pusiera pantalones. ¿Sí? Basado en un versículo de la Biblia que dice que la mujer no se debe poner ropa de hombre. Bueno, pero la Biblia no está hablando de pantalones, la Biblia está hablando de travestis. Pero agarramos las cosas y le damos nuestra propia interpretación y la aumentamos y le ponemos adornos. Y después obligamos a las demás personas. Todos los demás las tienen que seguir. Una vez yo era un niño. Una vez vino un hermano a hablar con mi papá. Es lo que le digo. Siempre cuando a alguien no le gusta algo va donde el pastor. Hermano, tiene que hablar con la hermana fulana de tal, porque la hermana viene a la iglesia con pantalones. Y la palabra del Señor dice que la mujer no debe usar vestido de varón. Mi papá se le quedó mirando. ¿Usted piensa que ese pantalón que la hermana tiene es vestido de varón? Sí, hermano. Si yo le digo a la hermana que se lo quite, ¿usted se lo pone? No, porque eso tiene unos flequitos y unas cositas aquí. Entonces no es vestido de varón. Es un pantalón de mujer. Tradiciones. Este pueblo, dice el Señor, de labios me honra. Pero su temor de mí son tradiciones y reglas de hombres. ¿Se han fijado, hermanos? Que esa gente que tiene esa santidad artificial están obsesionados con reglas y tradiciones y tecnicalidades en vez de buscar la voluntad de Dios. Y el Señor se los dijo. Hipócritas, con sus tradiciones invalidan la palabra de Dios. Porque escrito está: honra a tu padre y a tu madre. Hermano, honrar a su padre y a su madre en la cultura judía no era simplemente ser respetuoso. Significaba darle dinero, sostenerlo. En aquella época no había CPP, Canada Pension Plan. No había RRSP. No había Social Security. No había nada de eso. El CPP de los ancianos en Israel eran sus hijos. El RRSP de los ancianos en Israel eran sus hijos. Los stock savings de los ancianos en Israel eran sus hijos. Y la Biblia dice, cuando tu madre envejece, no te olvides de ella. Honra a tu padre y a tu madre. Dale honor y sosténlo. Pero dice el Señor, pero la tradición de los fariseos, si un joven dice, papá, yo no te puedo ayudar económicamente porque toda la plata que yo te voy a dar, la voy a llevar al templo. Todo aquello con lo que yo te podía ayudar, papá, mamá, yo lo voy a dar como ofrenda al Señor. Ustedes los fariseos dicen, bueno, sí, está bien, sí se puede, porque lo está dedicando al Señor. Hermanos,
preocupados con tradiciones y con reglas, en lugar de obedecer la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que los hijos honren a sus padres y los ayuden. Pero por una regla y una tecnicalidad de los fariseos, cualquiera puede decir: papá, yo no te voy a dar dinero porque el dinero que yo te iba a dar lo voy a dar al templo algún día. ¿Y ustedes dicen que está bien? Bueno, ¿se han fijado eso? Que aquellos que tienen esa santidad artificial hacen énfasis en reglas y en tradiciones. Les conté la historia del que entró en la iglesia, pero en la iglesia solamente se puede entrar con corbata. Y el hombre entró con una camiseta, camiseta decimos esas que son abiertas así, ¿no? Sin mangas, solo tiras así, ¿no? Y como a la iglesia no se puede entrar así, rápidamente vino el ujier y le puso un saco. Claro, un jacket que no era de él, así que le quedaba con las mangas largas. Quedó aquí prestado ahí. Y una corbata. Camiseta con corbata. Reglas en vez de la voluntad de Dios. El Señor dijo: el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos, yo estoy interesado en reglas. Estoy interesado en seguir la voluntad de Dios. Luego los discípulos no entendieron ese asunto. Señor, ¿qué fue? ¿Qué fue lo que tú quisiste? No entendimos para nada esa pelea que tuviste ahí con los fariseos. Y el Señor le dice: no entendieron. La comida que uno se come no puede contaminar al hombre. Lo puede enfermar, pero no le puede contaminar su corazón. No le puede contaminar su alma. No le puede contaminar su espíritu. No lo puede hacer impuro desde el punto de vista moral, espiritual. Porque la comida no va al corazón. La comida no va al espíritu. La comida no va al alma. La comida va al estómago. Y el estómago, ustedes saben para dónde va. Y cuando la cadena se ala, se fue al mar. Bueno, al río aquí en Calgary. En Panamá es el mar. No es eso lo que contamina al hombre. No es eso lo que lo hace impuro. No es eso lo que rompe la santidad moral del hombre. No es lo que entra por la boca, es lo que sale, es lo que hay en el corazón. Porque en el corazón, cuando hay malos pensamientos, cuando hay lujuria, cuando hay robos, cuando hay malas intenciones, eso es lo que contamina al hombre. ¿Se dan cuenta el error de los fariseos? Los fariseos estaban convencidos que ellos podían producir santidad, podían producir pureza moral a través de acciones, lavándose las manos, siguiendo un rito, vistiéndose de una determinada manera, ayunando tantas veces al día, haciendo una oración prefabricada. Pero el Señor dice: ustedes tienen el énfasis equivocado. Primero, están poniendo tradiciones antes que la voluntad de Dios. Segundo, están poniendo énfasis en acciones externas en vez de en el corazón.
Vamos. Esa es la santidad artificial. Es la santidad que pone énfasis en reglas y tradiciones. No se puede tocar este instrumento aquí, no se puede tocar. Yo fui miembro de una iglesia donde solo piano se podía tocar. Solo piano. ¿Por qué? Porque así lo han hecho los bautistas por 400 años. Tradiciones. En vez de la voluntad de Dios. En vez del corazón de Dios. Esa es santidad artificial. Énfasis en acciones externas. En vez de en lo que hay en el corazón. Hermanos, es fácil aparentar santidad. Lo único que usted tiene que hacer es vestirse de una determinada manera, hablar de una determinada manera. En vez de decir, perdón, en vez de decir, mira, a mí se me ha estado ocurriendo, diga, perdón. Es fácil. Solamente tiene que cambiar la manera de hablar. En vez de decir, mira, a mí se me ha estado ocurriendo, diga, el Señor me ha dicho. Suena más santo. En vez de decir, la otra vez yo vi en la Biblia, diga, el Señor me ha estado hablando a través de su palabra. Cante duro. ¡Wow! Y si puede armonizar también, haga como voces especiales. Hermano, podemos simular estas cosas, pero no tienen ningún valor si no las hacemos con un corazón puro. Puro. Y con una conciencia limpia delante de Dios. La santidad artificial se vive externamente, pero la santidad real, auténtica, se vive del corazón para afuera. La religión falsa se vive externamente, la religión verdadera se vive de adentro para afuera. Es un corazón puro y una conciencia limpia, lavada por la sangre de Cristo, transformada en la semejanza de la imagen de Cristo, que se traduce en acciones dignas de un hijo de Dios. Esa es la santidad verdadera, la santidad auténtica. Santidad auténtica, pureza moral, es vivir en obediencia a la voluntad de Dios, no a tradiciones humanas. Santidad auténtica, pureza moral, es vivir con un corazón puro y una conciencia limpia delante de Dios. La verdadera santidad es vivir en obediencia a la voluntad de Dios, con un corazón puro y una conciencia limpia. Hermanos, ¿se han dado cuenta que la santidad artificial se puede sintetizar, se puede manufacturar, se puede simular? Pero la verdadera santidad, solo el Espíritu de Dios la puede producir en nuestros corazones. Solo el Espíritu de Dios puede hacernos santos en nuestros corazones. La santidad artificial consiste en hacer una serie de cosas, reglas y tradiciones. La santidad verdadera consiste en recibir la gracia de Dios con un corazón receptivo. Hermanos, esta es la diferencia entre andar en la carne y andar en el Espíritu. ¿Se han leído la carta a los Gálatas? Andar en la carne versus andar en el Espíritu.
Bueno, los Gálatas no andaban en inmoralidad sexual. Ustedes saben que andaban los Gálatas en legalismo. En eso era que andaban. Usted puede comer esto, pero no puede comer aquello. Y se tiene que circuncidar. Y tiene que guardar el sábado. Y tiene también que guardar las lunas nuevas. Y tiene también que hacer Hermano, los Gálatas no estaban en inmoralidad sexual. Cuando Pablo les dice a los Gálatas andar en el espíritu y no en la carne, les está escribiendo no porque ellos andaban en inmoralidad sexual y en depravación. Les está escribiendo porque los Gálatas habían caído en legalismo, siguiendo reglas y tradiciones. Ese era el problema de los Gálatas. Esa es la diferencia entre andar en la carne y andar en el espíritu. Aquel que hace en la carne hace las cosas para que la gente lo vea y para que los demás piensen que él es muy espiritual y muy santo. Aquel que anda en el espíritu lo hace con un corazón limpio para agradar a su Dios. Esa es la verdadera santidad. Hermanos, corazón transformado. Solo el Espíritu de Dios puede hacer eso. Bueno, sí, yo quiero que seamos santos. Yo quiero que en esta iglesia seamos santos, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. El Dios a quien nosotros servimos es santo. Pero yo quiero que vivamos una santidad auténtica, una santidad real. Hermanos, no basada en reglas y tradiciones. Hermanos, yo no quiero que tengamos un montón de actividades sociales. Quiero que se amen los unos a los otros de todo corazón. Porque si ustedes se aman de todo corazón, ustedes van a tener coinonía y van a estar juntos y van a hacer cosas juntos. Bueno, yo no quiero obligar a la gente, como los testigos de Jehová lo hacen, a que salgan a tocar puertas. Pero sí quiero que tengan un corazón que arda por las almas perdidas. Porque si su corazón, ustedes tienen pasión por las almas perdidas, ustedes van a evangelizar. Yo no quiero obligar a la gente a que estén haciendo cosas en la iglesia, a la fuerza. Pero sí quiero que amen al Señor con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma, con toda su fuerza. Porque cuando ustedes amen a Dios con todo su ser, ustedes van a servir a Dios. Esa es la santidad auténtica, real. La que nace del corazón. La santidad artificial es seguir reglas y tradiciones de hombre. La santidad auténtica es vivir en el Espíritu, con un corazón limpio, puro, delante de Dios, buscando hacer la voluntad de Dios. El salmista lo dijo en el Salmo 51, purifícame, Señor, con hisopo, y seré limpio. Lávame, y seré más blanco que la nieve. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tu, oh Dios. Salmo 139, David dice, oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Tú has entendido mis pensamientos desde lejos. Has visto mi andar y mi reposo, porque aún no está la palabra en mi boca y ya tú la conoces toda. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis sentimientos, mis pensamientos. Ve si hay en mí
camino de perversidad. Y guíame por el camino eterno. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Palabra que nos enseña que lo que tú miras primero es el corazón, la actitud. Que de nada vale hacer cosas para aparentar si nuestro corazón no es correcto delante de ti. Porque no hay nada, ninguna acción, ningún rito que podamos hacer para poder presentarnos delante de ti santos y aceptables. Sino solo el poder de tu Espíritu, actuando en un corazón receptivo, puede hacernos santos, de adentro para afuera. Porque cuando nuestro corazón es limpio y puro, nuestra conciencia es limpia e intachable delante de ti, entonces nuestras acciones reflejarán esa pureza, esa santidad que hay en nuestro interior. Que tú no quieres acciones si el corazón no es puro delante de ti. Que tú solo recibes nuestras acciones, todo lo que hacemos, nuestra alabanza, nuestro servicio, nuestras oraciones, nuestro andar, nuestro caminar, nuestro dormir, nuestro vestir, nuestro hablar. Solamente lo aceptas si somos santos y puros en el corazón. Porque si no lo somos, nuestra santidad es artificial, es prefabricada, es una santidad de apariencias, de acciones externas, basada no en tu voluntad, sino en reglas y tradiciones de hombres. Pero cuando buscamos hacer tu voluntad de todo nuestro corazón, tú santificas nuestro ser interior y nos haces vivir vidas santas, vidas apartadas del pecado, vidas de servicio a ti, vidas que reflejan en acciones, en palabras, en hechos, en servicio, la santidad con que tú nos has purificado en nuestras almas, en nuestro espíritu. Examínanos, oh Dios, y prueba nuestros corazones. Ve y conoce nuestros pensamientos. Ve si hay en nosotros camino de perversidad. Y guíanos por el camino eterno. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque tú no quieres holocaustos y ofrendas que yo la daría.
el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jehová, quien entrará en el lugar de tu santidad, el limpio de manos, de corazón puro, que no es vanidoso, ni sabe engañar. Haznos limpios y santos, Señor, en nuestro ser interior, para que andemos en el Espíritu, en una santidad auténtica, real, genuina y agradable delante de ti. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas.